Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición del programa Imago Mundi que transmitimos semanalmente a través de Canal 2 de San Antonio. También estamos en Chilena FM cada domingo, siempre entrevistando a quienes son académicos, académicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y en esta oportunidad nos toca entrevistar al doctor Sergio Muñoz Venegas, quien es académico del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, con una formación académica que incluye además un doctorado de la Universidad Católica de Chile en el año 2001 y también una licenciatura en matemáticas obtenida en el año 1997 en esa misma casa de estudios. Actualmente es profesor y se desempeña como docente en cátedras de matemáticas 1 y 2, así como un ramo lectivo de la innovación al emprendimiento sostenible. Pero no solamente eso, ya que el doctor Sergio Muñoz también ha sido elegido por los alumnos como el mejor docente de pregrado de este año 2023. Bueno, para conocer un poco la experiencia del doctor Muñoz, de este profesor, ¿no es cierto? Ya estamos en contacto con él y como siempre partimos agradeciéndole la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenido a Imago Mundi. Gracias, gracias por la invitación y por la entrevista. Y muy buena versión abreviada de mi trayectoria. Así es que quedo a su disposición. Bueno, vamos a partir ya para no quedar tan abreviado con su trayectoria, a detallar un poco más acerca de su vida y me gustaría un poco que nos contase cómo fueron nuestros inicios en la matemática, por qué se interesó específicamente y bueno, un poco que nos cuente también de su vida, de dónde es, dónde nace, dónde estudió en los comienzos. Ya, yo soy de Santiago, ciudad de Santiago, Santiago Sur, la Florida, de toda la vida. Eh, Mis padres al comienzo, antes de la crisis del 80, habían ido mejorando sus niveles económicos. Ambos provenían de familias, no sé si decir de pobreza, pero sí de familias donde no había estudios superiores, donde el desempeño era el trabajo duro. ¿Ya? Mi padre había levantado una empresa trabajando en el día y trabajando en su empresa aparte en la noche hasta que la reemplazó. O sea, una locura de esfuerzo familiar. Y en ese contexto tuve la suerte, y eso ojalá no fuera así suerte, pero tuve la suerte de que me pusieron en un colegio que era exigente, que era el Colegio Hispanoamericano, que está ahí en Santiago Centro, calle Carmen, de una orden religiosa, Calasancios. Y en ese colegio, claro, yo no fui un alumno muy brillante, tenía un un problema con algunas materias. Y una de las materias que me provocaba problemas era matemáticas cuando estaba en básica. Em, y ojo, un premio nacional de ciencias, matemático, eh, Ricardo Baeza también tuvo una experiencia parecida. Claro, él es un matemático de altísimo nivel, que de hecho trabajó en esta facultad, pero ahora está en Talca. La básica es tan, haga esto, haga esto, haga esto, y básicamente, bueno, en ese tiempo, creo que no ha cambiado tanto, haga cosas que no se entienden. ¿Ah? Es como si a usted le pasaran una máquina, veo que detrás suyo hay varias máquinas, le pasaran una máquina y le Claro. dijeran, apriete estos botones cuando se prende esta luz. Usted no sabe lo que está haciendo. Con el tiempo lo puede ir aprendiendo, se usa la misma máquina. Lo que pasa en lo escolar, y esto tiene que ver con lo que hago hoy, es que haga esto, siguiente tema, nueva máquina. ¿Ah? Apriete estos botones, no sabemos qué pasa, siguiente tema, siguiente año, siguiente tema. Y fue en media, cuando ya primero medio, después de que lo pasaba bastante mal con matemáticas, ¿no? Me resultaba muy desagradable que en algún momento siento esta necesidad de decir basta. Es como cuando a una persona le agreden, le hacen bullying y de pronto dice basta. Solo que en este caso, la matemática no es alguien que te agrede. Está ahí, están los libros, está pensada para que ojalá, casi con cariño, la gente avance. Pero la dinámica escolar no lo permite, no por una maldad intrínseca, espero, ¿sí? Sino más bien porque
de alguna manera el tratar de que todo el mundo aprenda de todo ha hecho que el aprender se transforme en un han memorizado cómo moverse, qué teclas apretar. Y eso parece educación, pero no hay una comprensión que sirva a largo plazo. ¿A qué me refiero? Cuando uno entra a la universidad, la mayor parte de la gente, bueno, como digo, yo tuve suerte, estaba en un colegio que, bueno, después de la crisis de los 80 nos costó mucho pagarlo. Eh, Cuando entré a la Universidad Católica era más barata la universidad que mi colegio. Después subió harto, sí, como 5 veces más. ¿Ya? Después de la dictadura hubo una subida de sueldo de académicos y entonces fueron subiendo los aranceles. En la Católica, ¿no? En los demás no sé cómo lo hicieron, como en la Chile. Voy a preguntar. El punto es que sí, yo en la media en algún momento dije no, no más, pero como la matemática no es alguien en mi contra, es un saber. Entonces encontré otra vía, la vía de la física, de las cosas, y de pronto empecé a obsesionarme con esto hasta que logré entender un par de cosas. Y después entendí otras. Y después tomé un libro, bueno, no se ve, pero por ahí atrás todavía tengo mi libro de física universitaria, que hacía la matemática paso a paso. Y entonces entender por qué esto se escribe ahora así, cuál es la razón. Al comienzo me tomaba una semana, de verdad me costaba, pero después me costaba una tarde, la siguiente línea, media hora, 10 minutos. Entonces, 2, 3, 4 meses después, bueno, esto tiene que ver con mis obsesiones particulares, pero logré comprender derivadas, integrales, funciones en segundo medio, al comienzo del segundo medio. Y seguí un poco desconectado de lo que me estaban enseñando en el colegio, pero continué, 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 porque me gustaba, me gustó esto de que de pronto lo que tanto me había dañado era algo que funcionaba, era algo que se entendía y era algo que se pensaba, se podía pensar, se podía razonar, no era una serie de instrucciones raras sin sentido. Y ahí, bueno, se dio la opción, en ese tiempo la prueba de aptitud académica, el año 90. Me fue bien, entró a la Católica, elijo física primero, pero el primer año y medio era más o menos lo mismo que matemáticas, solo que había algo que me llamaba más la atención en matemáticas, a pesar de que yo partí un poco desde la física, y ahí entré en matemáticas. Y mire, me fue bien, pasé a ser uno de los mejores estudiantes Ya. de Mm, la generación, hasta una beca me gané por ahí. claro. Entonces ya estando ahí, claro, uno como que se reinventa, y esto es algo que pasa mucho en la academia, como que uno corta un poco con el pasado porque está aprendiendo una cantidad enorme de cosas nuevas. Y al terminar la licenciatura, le digo a uno de mis profes, bueno, me gustaría entrar al magíster. Y me dicen, no, entra al doctorado inmediato. Postulé, quedé, me gané una beca. Es muy difícil hacer un doctorado sin beca. Esto es algo que la gente no capta mucho. En ciencias, un magíster o un doctorado no se hace en el fin de semana. Es de tiempo completo. Y no voy a decir una jornada completa, porque son como 2 jornadas completas. Entonces es virtualmente imposible hacerlo bien sin una beca. Y en Chile tenemos una cantidad limitada de becas. Algunas instituciones tienen más, otras tienen menos, otras no tienen. Y eso limita mucho la participación de la gente de posgrado, especialmente, y lo recalco por lo que vi con algunas compañeras, de mujeres con hijos. Yo cuando entré me casé al poco tiempo, nació mi primer hijo y sí fue complicado, pero mi esposa no estaba en un posgrado, por lo tanto podíamos lidiar con eso. En un posgrado uno tiene que ir a los encuentros de la sociedad matemática, en mi caso, o de la que corresponda, la sociedad científica respectiva, y uno deja de estar ahí presente todo el tiempo, porque tiene que estar allá o tiene que quedarse hasta tarde trabajando con alguien para resolver un problema, para hacer una presentación en un congreso, que como estudiante uno no puede fallar. Claro, pero en este caso, doctor Muñoz, hemos entrevistado a varios doctores de matemática que efectivamente en la mayoría de los casos son personas que eran muy secas para las matemáticas en su juventud.
Y un par de casos efectivamente son como el suyo, y que tuvieron un fracaso en matemática, pero finalmente deciden perseverar. ¿Qué lo hizo usted precisamente perseverar? ¿Cuál fue el momento mágico, por decirlo de alguna manera, que dijo, no, yo puedo seguir en esto? Lo que pasa es que ese momento que ocurre en enseñanza media es este no más. Este, de verdad a mí me provocaba un problema. Y mis profesores, no sé si usted recuerda que a uno lo podían sacar a la pizarra, miren cómo lo hace el que no sabe. Absolutamente. Entonces, eso provoca un bloqueo que yo, que yo viví y que puedo ver en mis alumnos. Entonces, mis alumnos, yo entiendo cuando están bloqueados, yo entiendo cuando sienten que es un juicio personal. Y lo que pasó es que en algún momento yo entendí que la matemática que a mí me producía ese problema era la matemática sin sentido. Era esta matemática de apriete estos botones, cuando vea esto ponga aquello. Y lamentablemente hoy es la matemática que más está quedando de la escolaridad. Mis estudiantes llegan y tienen dificultades muy básicas, muy, muy básicas. Estoy hablando de dificultades nivel octavo básico de mi época, pero que no es su culpa. O sea, sencillamente se les enseñó de una manera de no pienses, solo apriete estos botones en este orden. Claro, como una cosa muy mecánica, ¿no? Claro, es muy memorizar y cuando vea esto, haga eso. ¿Pero y por qué? No, no pregunte. Lamentablemente, recién estamos recuperando la formación de profesores de una manera más adecuada en los últimos 15 años, porque sin una buena formación de profesores, ¿cómo se va a arreglar el colegio? Entonces, tal vez si a mí un profesor me hubiese tomado en sexto básico, séptimo básico, me hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? Yo te explico, eh, tal vez yo no habría pasado por esa etapa. Ahora, lo que no sé es si me habría obsesionado tanto como para llegar a hacer ecuaciones diferenciales en cuarto medio. Claro, y en este caso, ¿cómo se relaciona usted con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile? ¿Cómo se produce esa aproximación? Bueno, yo una vez que termino mi doctorado en la Católica, busqué trabajo, lo habitual, eh, trabajé en unos cuantos lugares, la Católica de Conce, por ejemplo, la Católica de la Santísima Concepción, tuve unos años ahí, y surgió este concurso. Eh, yo con la investigación opté por dejarla, ¿ya? La investigación requiere de verdad un nivel de concentración que, no, que requiere condiciones adecuadas. Y si no tienes un trabajo adecuado y si tus condiciones familiares son complejas, no voy a entrar en detalles, pero tengo una situación familiar compleja. Entonces se dificulta. Y mi área no es un área, no era un área muy famosa en Chile. Entonces surge un concurso acá de docencia, que es el que en este momento estoy, que es, mira, la universidad tiene dos carreras principales, la carrera ordinaria, investigadores, la carrera adjunta, donde estoy yo. La diferencia es que a un investigador le exigen investigación, docencia, extensión y gestión, o sea, cargos, comisiones, etcétera. Adjunto se nos pide una sola. Bueno, como yo soy un poco inquieto, hago más, pero se nos exige un ámbito que cubra todo. Por eso yo dicto 4 cursos al semestre y no 2 al año. El punto es que, claro, llego a un concurso docente, todavía hacía un poquito de investigación en computación teórica con la gente de ciencia física y matemática, pero a mí ya me había gustado la docencia en sí, me había gustado el poder, dada mi experiencia, poder ver los dos lados de la misma persona, ¿ya? Una persona que no entiende qué está pasando, pero que tiene las posibilidades de entender, y la misma persona que a veces se siente completamente abrumada y se bloquea. Yo puedo ver eso. Y lo puedo ver en un curso de 40 personas o como de 120. Entonces llego acá y claro, mira, tienes que dictar estos cursos. Llego al 2007, pero mi contrato empieza el 2008, o sea, estoy un semestre a prueba. Y además me toca al comienzo trabajar con las carreras que no son matemáticas, o sea, biología, química ambiental, ingeniería en biotecnología molecular. Ese tipo de carreras, que no son de, o sea, que tienen
2, 3 cursos, 4 cursos de matemáticas, pero no 7, 8, o no es una carrera propiamente matemática. Entonces yo partí trabajando con esas personas de las áreas biológicas, ecológica, química, y después también hice clase para licenciatura en matemáticas, licenciatura en física, que al comienzo también van juntos, y la pedagogía en matemática y física, que es muy importante. Solo que con el tiempo, bueno, me he ido especializando más bien en la docencia de primer año de las carreras no matemáticas que tienen bastante matemática. Que aquí hay un factor crucial de la Facultad de Ciencias. Toda la Facultad de Ciencias tiene una base matemática y física mínima bastante alta para lo que es en otras universidades. O sea, quien estudia una licenciatura en biología, en otras universidades generalmente tiene un curso de matemáticas y un curso de estadística. Acá tienen 3 cursos de matemáticas, antes eran 4, y un curso de estadística que incluso pueden tomar otros electivos al respecto. Y eso se nota después. Se nota la facilidad que tienen para aprender cosas, incorporar herramientas matemáticas y estadísticas a su trabajo. Y ahí me he especializado. Y de hecho, este premio a la docencia, que agradezco mucho a mis estudiantes, tiene que ver con esto de que comprendo sus carreras también. No, no solo voy, hago lo mío y me largo, digamos. Claro, ¿y cómo recibió usted esta nominación de parte de sus propios alumnos que lo eligen como el mejor profesor de pregrado de este año? Bien, o sea, mira, es por facultades. eh, y sí, o sea, se basa en las encuestas docentes que cada estudiante completa al finalizar el semestre y una opinión adicional, digamos. Y se siente bien porque de verdad el esfuerzo que uno hace para que la gente pueda pueda aprender sin sentirse mal, pueda aprender sin sentir que se le está diciendo, tú jamás vas a poder. Pues no, o sea, hasta que se demuestre lo contrario, tú puedes, solo no te desesperes, sigue adelante. Creo incluso que el decirles, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, cómo ha estado su día, tienen muchas pruebas esta semana, espero que sea un feliz día martes, ese tipo de cosas, tratarles como si fueran personas, ayuda. Porque yo pienso, bueno, si mis hijos estuvieran ahí, me gustaría que les trataran como personas. Claro, y en este Entonces, sentido, doctor, bueno, están sus alumnos que lo eligen, está esta forma de tratarse, de relacionarse en forma más humana. Y en este sentido, cuando llegan los estudiantes, porque usted recibe precisamente a los que están entrando a la universidad, algo me esbozó hace un rato de que llegaban con una formación de una manera distinta como usted desearía. ¿Qué pasa con eso finalmente? ¿Cuál es el trabajo que tiene que usted desarrollar para poder, obviamente, nivelarlos probablemente y que de ahí puedan seguir la carrera? o sea, se ha tratado de hacer una nivelación, un sistema de nivelación en los últimos años, que aún está tratando de encontrar su fórmula, porque especialmente después de pandemia, los niveles han sido crecientemente de mayor debilidad. Y dada la forma en que se aprende a nivel escolar, que son muchos temas y todos muy superficiales, con este aprendizaje mecánico que mencioné, ¿no? Eh, claro, incluso la gente que le va bien no entiende lo que está haciendo. O sea, aprende rápido, sí, es verdad, pero otras personas tienen problemas para distinguir una suma, un producto, una fracción, pero yo no parto de la idea de que no saben pensar, parto de la idea de que su pensamiento no lo están logrando aplicar en esto. Hay una barrera de 12 años de escolaridad que probablemente aprobaron matemáticas memorizando. Eh, no es su culpa, yo siempre, no es su culpa, yo a veces estoy corrigiendo pruebas y puede llegar a ser irritante. Oye, llevamos 2 meses hablando de este tema y mira lo que escribe, pero no es su culpa, es que todavía no logra zafarse de eso y aprender. Entonces los cursos, además, como mencionado, son cursos que son para personas que tienen pocos cursos de matemáticas y hay que lograr
altos niveles en poco tiempo, en 3 semestres, 4 semestres. Entonces sí, se trabaja de una manera que va hilando los contenidos de una manera que no es la habitual de los libros. Así que además hay que escribir apuntes por separado, para que las personas puedan ir avanzando según lo que comprenden y no según el orden que a uno le parece por razones más propias de la disciplina. O sea, la matemática para matemáticos se organiza de una manera que tiene que ver con las demostraciones, la argumentación desde los axiomas. Y vamos argumentando y creamos todo desde cero. Para las personas que no son de matemáticas no puede ser así. ¿Ya? No le podemos enseñar piano de conservatorio a una persona que necesita aprender a vocalizar mejor, ¿ah? O a tocar un instrumento brevemente, pero o el inicio. Es- entonces, se adecúan los contenidos y la manera de enseñarlos busca que las personas lo conecten con lo que comprenden. Entonces, yo, si enseño integrales, estoy hablando de acumulación y trato de ejemplificarlo con si estoy llenando una cubeta con agua, si la lleno con vasitos, un vasito, otro vasito, lo que tengo que hacer es sumar las cantidades de los vasitos para ver cuánto acumulé. Pero si tengo la llave abierta con un flujo variable, necesito otra herramienta, entonces ahí viene la integral y explicamos cómo llegamos hasta eso. Bueno, Entonces es sí, diferente. claro, ahí vamos a avanzar un poquito, porque ya nos queda poco tiempo, pero ha sido interesante conocer su experiencia. La pregunta es, ¿para qué se estudia matemáticas, doctor Muñoz? Ah, yo creo que lo primero es porque es bonita. La matemática es estéticamente muy agradable cuando uno la conoce, es un desafío permanente. Aunque yo ya dejé la investigación, se estudia matemáticas principalmente porque uno quiere aprender a descubrir sus propios ámbitos de matemáticas, ¿ah? Aprender a descubrir tu propia isla en matemáticas, ojalá un archipiélago, ojalá un continente. Eh, y es el desafío permanente de estar resolviendo problemas, desafíos, de descubrir lo que no es visible. Eso es una cosa muy particular de la matemática, que hay que trabajar sobre cosas que uno no puede tomar y mirar. Es una indagación mental sobre conceptos previamente acordados, pero ese placer que produce, claro, para algunas personas se empaña un poco porque para ser investigador activo hay que cumplir con publicar, revisión de pares y estar en los niveles altos de competencia, pero no deja de tener esta sensación de cumbre. No sé si han oído hablar de la gente que sube montañas, Sí, claro, todo un proceso largo, largo, terrible, agotador, pero llegar a la cumbre y tener ese momento, eso en matemáticas puede ocurrir 5 veces, 10 veces al año. Esa cumbre, y a veces son cumbres gigantes. O sea, una persona con un resultado puede abrir una línea completa de la matemática. Entonces, ese placer estético de cómo es el argumento fino, elegante, bien hecho, y cómo se producen estas cumbres. O sea, logré esto. Claro, después hay que publicarlo, hay que acomodarlo. claro, pero Eso por es lo como menos bajar ya la esa parte montaña. del trabajo está hecha prácticamente. Bueno, doctor Muñoz, no ha cumplido casi todo el tiempo del programa, pero queríamos conocer su experiencia en este tema de las matemáticas, de la cual usted tuvo ahí una reconciliación entre medio. Así que obviamente qué bueno que nos pueda contar finalmente y brevemente un mensaje para estudiantes de enseñanza media que nos escuchan, nos ven y que siempre están muy pendientes de lo que dicen ustedes también desde la universidad. Lo primero es, traten de elegir lo que más les motiva, pero no dependan de la motivación. Cuando se entra a una carrera, cuando se elige una carrera, es un túnel de comienzo a fin. Y hay muchos momentos de desazón, hay muchos momentos en que el sol no está, en que la gente te deja de lado. Estoy haciendo una metáfora, ¿ya? En que se siente la soledad de estoy aquí, no logro avanzar. Y sin embargo, es el trabajo constante y permanente el que le da soporte. Sí se puede. He visto gente partir de grandes dificultades y que hoy son
colegas de otros departamentos y también de departamentos como el que trabajo yo, y que partieron con graves dificultades o que partieron sin una motivación tan clara. Pero lo primero es, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta hacer? Porque si vas a entrar solo para cumplir con algo, bueno, puede haber otras carreras, pero una carrera como matemáticas, como pedagogía en matemáticas, es porque hay algo ahí que te gusta, hay algo ahí que te agrada. Si no, las demás, el resto se va a volver muy pesado. Pero tampoco pierdan la esperanza de que si entran a una carrera y no les gusta, tienen condenado todo. No, se cambia. Y si el primer año no funciona, no importa porque las experiencias previas son muy variadas y en Chile, lamentablemente, muy determinadas por el nivel económico. Entonces, seguir adelante. Y si no funciona aquí, funciona allá. Seguir adelante porque es su vida. Es el resto de su vida el que pueden hacer algo que se pueda disfrutar. Bien, Eso. doctor, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta semana en el programa Imago Mundi, que como se sabe transmitimos desde San Antonio, así que muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Bien, pues de esta manera hemos conversado con el doctor Sergio Muñoz Venegas, docente académico del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en esta edición de Imago Mundi, que como siempre transmitimos a través de Canal 2 y también en Chilena FM desde el puerto de San Antonio. Como siempre, les agradecemos su sintonía. Ya nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.